Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Hoy os traigo una noticia muy importante para el canal y para los directos que os voy a desvelar durante este directo. Pero bueno, tenemos un tema que tratar en el día de hoy, que es por qué fracasé en el trading hasta que descubrí algo. Entonces, en esos momentos tenía una mala psicología, pensaba que el mercado me iba en mi contra, que veían lo que hacía y me querían perjudicar. También cometía muchos errores y me fustigaba a mí mismo por todos los errores, y esa mala psicología te hacía cometer el error, cambiar cosas, y entonces lo que había funcionado ahora no funcionaba y lo que funcionó la semana pasada la siguiente no. Y al final, con el paso de los años, pues fui encontrando soluciones a esos problemas, a esos errores, y el espiral perdedor de repente cambió, ¿no? Y vi que podía enfocarme de otra manera, hacer las cosas de otra manera y en lugar de perder, ganar. Y al final eran errores de principiante. Te los voy a explicar en el día de hoy, te lo voy a resumir con 3 principales errores, y primero te explicaré los errores y a continuación te daré la solución, qué solución hay para cada uno de esos errores, de tal manera que si eres novato te puedes ahorrar todo ese tiempo que a mí me conllevó pues esta situación. Y que puedas corregir estos errores y no pues los arrastres el tiempo que llegué a arrastrarlos pues yo. Entonces, esto es lo que voy a tratar en el vídeo de hoy, y si queréis que os mande saludos podéis aprovechar el chat del directo para escribir, y os voy a saludar a todos. Y si estáis en diferido, porque el vídeo queda colgado después íntegro en el canal, pues los comentarios los podéis usar. Y también, si os gusta este tipo de vídeos, dadle un me gusta, y si todavía no estáis suscritos, suscribiros al canal y dadle a la campanita. ¡Empecemos! Bien, antes de nada quería recordarte que este contenido no es una recomendación de inversión. Cualquier inversión supone mucho riesgo y te tienes que asesorar muy bien, ya que puedes perder todo tu capital, y desde Código Trading en ningún caso te estamos asesorando sobre inversiones y tienes que informarte muy bien. Bien, voy al chat a ver lo que comentáis. Tenemos a Randy, que ha sido el primero a escribir. Dice: Miami en la casa, bendiciones Dave. Pues muchas gracias, saludos pues para todos los que estáis en Estados Unidos, en este caso en Miami, que sé que sois muchos porque en las estadísticas del canal hay mucho americano de Estados Unidos que veis y seguís mi canal. También tenemos a Roger, que dice: hola, muy buenos días, saludos desde Managua, Nicaragua. Pues también saludos a todos los que estéis en Nicaragua y resto de países de lo que es la parte más latina de América, ¿no? Y bien, pues vamos al tema. Voy a compartiros pantalla y voy a trabajar con la pizarra en blanco primero. No significa que no veamos gráficos hoy, los podemos ver, pero empezaremos con una pantalla en blanco. Mira, tenemos a Jonathan, que dice: gracias Dave, desde Nueva York. Bienvenido Jonathan, también de Estados Unidos en este caso. Y a ver, que me sitúe. Yo estoy en la esquina superior izquierda, vale, para no escribir justo ahí, porque me conozco, a veces me voy justo en el punto que no debería. Muy bien, vamos con los errores. El primero de los errores era que tenía falsas expectativas. ¿Y qué expectativas? ¿Qué es lo que me hacían esas falsas expectativas? Pues quería ganar todas las operaciones. Yo quería que todos los días, o prácticamente todos, fueran positivos, que siempre ganara, que las pérdidas fueran algo excepcional, que mira, justo ahí hoy ha salido una noticia y me ha ido en contra, pero como si fuera algo que no es normal,
que si hay una pérdida es que he cometido un error, es que algo ha ido mal, y eso es totalmente un enfoque que no es para nada el idóneo, porque si vas pensando que lo tienes que hacer todo perfecto, que lo vas a ganar todo y que cuando pierdes es que no es lo normal, pues no, las pérdidas forman parte del trading. Entonces, no sé si explicar los 3 errores y después las 3 soluciones, o cada vez que me planto en un error dar la solución. Quizás será más interesante así. Entonces, vamos ya a la solución. ¿Cuál fue la solución a el tema de tener falsas expectativas? Pues en este caso es muy claro, fue el backtesting. El backtesting y análisis de datos. O sea, backtestear, probar una estrategia en el pasado por miles de eventos y analizar los datos, los resultados, el beneficio total, el beneficio medio anual, la pérdida máxima, número de operaciones consecutivas ganadoras, número consecutivo de operaciones perdedoras. Con todo eso, te quitas totalmente las falsas expectativas, porque tienes tu sistema, tu estrategia probada por miles de eventos en el pasado, y eso te da unas estadísticas realistas de lo que te puedes encontrar en el futuro, porque sabes qué rendimientos ha dado en los últimos años, y con eso no tendrás falsas expectativas, sino que tendrás unas expectativas sacadas de una estadística, de algo pues realista. Esa fue la solución. Realmente, el tema de ir con falsas expectativas, juraría que el 99% entramos aquí con eso. Entramos aquí pensando que nos sacaremos un salario mensual partiendo de muy poco dinero y de forma estable. Y vamos con esa mentalidad de asalariado muchas veces, y esto es renta variable. Esto no es sacar 1.500 euros al mes o 1.500 dólares como si fuera una nómina. No. Y mucho menos con un capital muy pequeño. Aquí habrá meses buenos, meses malos, meses regulares, meses muy buenos, meses muy malos. Entonces, se trata de que a final de año, con ya una mentalidad de largo plazo, se haya ganado más de lo que se ha perdido. Entonces, es muy importante quitar esas falsas expectativas. Realmente hay soluciones. El que con poco capital se quiera, pues, conseguir ganar mucho es posible, porque cuando uno es rentable es muy fácil conseguir capital de terceros, porque hay muy pocos traders rentables. Entonces, el trading social, por ejemplo, te permite que puedas, con poco capital, tener una cuenta auditada y que el propio broker, muchas veces de trading social, o los inversores, pues te presten capital. Entonces, eso no es un problema. Voy un momento al chat y seguimos, David Obando dice: saludos desde Argentina. Erol Tenorio, hola, buenas tardes, saludos desde Ecuador. Saludos pues para Ecuador. Tenemos a Santi que dice buenas tardes. Saludos también para Santi. Francisco saluda desde Barcelona. Mira, este está en mi zona. Shitcoin Lover dice: ¿cómo andas? Un abrazo, pues un abrazo también para ti, y os recuerdo que hoy habrá una noticia muy importante que va a cambiar bastantes cosas en el canal, y os la daré durante el directo de hoy. Cristian dice: es un excelente tema, precisamente he estado pasando por algo similar, he estado algo indisciplinado con las reglas y la estrategia que había usado desde... Uy, ahí se borró el mensaje. Yo no lo he borrado. No sé si lo borró Cristian o YouTube, no lo sé. Rafa dice: buenas, ¿y cuál es el pedazo descubrimiento? Buena tarde, profe, dice Marc. Pues ahora vamos a él, Rafael. Paso, vuelvo a compartir. Ahí ya estoy compartiendo, vale. O sea, que no es un solo descubrimiento, como decía el compañero, sino que son las soluciones a cada uno de los errores. Entonces, el descubrimiento
muy importante para corregir las falsas expectativas fue el backtesting. Es la única manera. O sea, si tú intuyes o te dicen que con esa estrategia ganarás eso o lo otro y vas con esas falsas expectativas, la manera es, vale, hago un backtest de los últimos 5 años, miro cómo ha ido esos 5 años y veo qué media anual de beneficio, de drawdown y todos los datos que realmente me arroja el sistema. Vamos ya al segundo de los puntos. Entonces, el segundo punto, ahí en negro, el segundo error que cometía era una mala gestión del riesgo. Entonces, ¿qué significa una mala gestión del riesgo? Que si uno arriesga en exceso, puede hacer que una estrategia que realmente puede ser ganadora deje de serlo. Y eso es lo que me pasaba a mí. O sea, tanto en estrategias buenas como malas, yo aplicaba un riesgo exagerado. Pues podía aplicar, por ejemplo, un 10% de riesgo, un 5%, con cantidades muy altas. Eso hacía que, por ejemplo, solo que se me juntaran 3 pérdidas seguidas, no es nada raro que se junten 3 pérdidas, pues esas 3 pérdidas podían suponer un 30% de caída de la cuenta, claro. Si en una operación arriesgas un 10%, haces 3 operaciones, todas te saltan en stop, y de repente, por ejemplo, $1.000 pasan a ser 700. Claro, eso hace que, aunque el sistema sea bueno, hay un momento que la cuenta quiebra por una mala gestión del riesgo. Entonces, este es el segundo de los errores que cometía. Y ahora pasamos a ver cuál es la solución. La solución fue el interés compuesto y arriesgar máximo el 2%. Nunca superar el 2%, que eso no significa ir al 2%, ¿eh? Muchas estrategias me piden ir a 1%, 0,5%, pero eso es un dato que os explicaré ahora de dónde sale. O sea, ¿por qué el interés compuesto me soluciona una mala gestión del riesgo? Porque el interés compuesto supone lo siguiente. Os lo voy a explicar rápidamente. Haré otro color cuando haga una explicación así, como por ejemplo este. Interés simple significa que, por ejemplo, con una cuenta de $1.000, pues uno arriesga en cada operación arriesga, por ejemplo, el 1%, que serían $10. Pero más que el porcentaje es como que parte siempre del capital inicial, y sí, pues es el 1%, que son $10. ¿Qué sucede? Que si la estrategia va bien, avanza bien, esta estrategia de repente hace que tu cuenta, por ejemplo, ya tenga pues $1.200. ¿Qué sucede? Que con el interés compuesto, con $1.200 en tu balance, sigues arriesgando $10. Por lo tanto, al final te acaba dando una gráfica que acostumbra a ser así. La gráfica de beneficio así es constante. Entonces, el interés compuesto, a diferencia del simple, que fue el gran descubrimiento, significa que con una cuenta de $1.000 uno arriesga el 1%, que serían $10, pero que hay una gran diferencia. Cuando la cuenta tiene $1.200, lo que estás arriesgando es el 1%, pero no del capital inicial, no del balance, sino del capital actual, de tal manera que en cada operación uno ya arriesga $12. Eso significa que, por ejemplo, si la cuenta ya pasa a tener, pues en un futuro, $3.000, ahí el que está con interés compuesto ya está aplicando el $30, el 1%, pero que equivale a $30.
Eso hace un tipo de gráfico muy diferente, que acostumbra a tener una forma así. O sea, cada vez de forma exponencial la curva se acentúa. Vamos a verlo, pues, en comparativa. Un gráfico exponencial sería así, un gráfico de interés simple sería este otro. En realidad lo he pintado mal porque el interés simple es como que se quedaría aquí, ¿no? Como al principio. Las primeras operaciones casi no se nota, pero, claro, cuando la cuenta, por ejemplo, en este punto ya tiene 10K, este está ganando 10 veces lo que gana el que está aquí, que sigue operando como siempre con la cuenta pensando que es de 1K. Entonces, el interés compuesto, os he dicho que el tema del 2% se tiene que ver bien si es una estrategia que realmente puede ir al 2%, o al 1,5%, o al 1%, o al 0,5%, o al 0,2%, o a qué porcentaje. ¿De dónde sale eso? Pues del punto 1, del backtesting. ¿Y cómo se saca ese dato? Pues imaginemos que uno quiere, por ejemplo, tiene un resultado en el backtest que al 1% de riesgo por operación tiene un drawdown máximo, que eso es la pérdida máxima, tiene esa pérdida máxima que es exactamente de el 15%. Entonces, siguiendo al 1%, ha tenido una pérdida del 15%, ahí verás si esa persona quiere que su caída máxima sea del 15%, pues no puede moverse del 1%. Pero si es alguien que dice, no, no, es que para mí un 15 es demasiado, pues puede pasar al 0,75% de riesgo por operación y más o menos bajará a un 10% de pérdida máxima. O puede hacer lo contrario, decir, no, yo hago una operativa del 1,5% por operación, sabiendo que entonces pues puedo estar en un 25%, por ejemplo, de riesgo de caída máxima. Y ahí es de donde se saca precisamente qué porcentaje de riesgo. No es yo elijo el porcentaje porque sí, lo elijo según lo que estoy dispuesto a tener de drawdown. Lógicamente no me importa tanto el beneficio, porque si yo digo quiero ganar lo máximo, siempre pondría el 2%. Y aquí no es un tema de ganar lo máximo, sino de cuándo estás dispuesto a perder. Y entonces, por ejemplo, al 1%, un drawdown del 15%, imagínate que te da un 20% anual. Pero el que va al 1,5% ya gana un 30% anual a costa de también tener caídas de mayor tamaño. A ver qué más comentáis por ahí, ya acabando con este segundo punto. Tenemos a Carlos que nos saluda desde Chile. Federico, creo que va a ser un vivo interesante. Saludos, gracias. José Luna, saludos desde El Salvador. Tenemos a David que empieza a comprar en short en diciembre sabiendo poco y nada. Al final vendí todo en agosto en super pérdidas. Después terminé perdiendo todo en futuros. Aquí un poco frustrado. Bueno, son cosas que hemos vivido muchos, yo y seguro que muchos de los que estáis ahora siguiendo esta emisión. Y bueno, uno tiene que fortalecer y poco a poco enderezar su psicología, y estas tres cosas, estos tres consejos de hoy a mí me sirvieron de mucha ayuda y espero pues que también os puedan servir. Shitcoin dice, eres un grande, muchas gracias. Luis dice, Dave, con respecto a lo que estás enseñando y el último vídeo que subiste del spread, ¿cómo sabes cuántos pips de cobro tiene un par que hace una operación? Respecto a lo que estás enseñando y el último vídeo que subiste del spread, ¿cómo sabes cuántos pips de cobro tiene un par para hacer una operación? A ver, yo no hago el cálculo del spread con cuántos pips y todo, o sea, bueno, a ver, vale, ya entendí lo que me comentas y te lo voy a solucionar. Te lo voy a solventar ahora, un segundo, que lo preparo. Mira, ya lo tengo. Aquí me pongo a compartir. Bien, lo que os voy a mostrar es con
una cuenta de RoboForex. Si queréis abrir una cuenta demo totalmente gratis, lo podéis hacer en este link que os dejo en el chat. También lo tendréis, pues, bueno, en la descripción no sé si está, pero bueno, en el chat os lo he dejado, seguramente lo pondré en la descripción y también en pantalla. Aquí podéis abrir una cuenta con el broker RoboForex. Es un broker, pues, que vamos ahora a ver cuánto cobra. Entonces, ¿qué tenemos que poner en Google? Pues tenemos que poner el mercado, por ejemplo, euro-USD. Tenemos que poner spread. Y tenemos que poner el broker, por ejemplo, RoboForex. Si en lugar de ese broker fuera otro, pues ponéis ese otro broker. Entonces, vamos a ver. Aquí vemos que hay varios resultados. Primero hay anuncios y después ya hay esto de aquí. Euro, bis, dólar. Y aquí nos dice que en principio habrá la información del spread y vemos que sí. Entonces, aquí lo que vemos... Uy, me lié. Vale. Aquí lo que vemos es que nos explica y nos dice que en este caso concreto el spread pips, pues 1.4. Entonces, el spread medio está en torno a 1.4 y con eso ya puedes saber más o menos qué te está cobrando el broker. Y un pip de spread, 2 pips, por debajo de 2 son spreads bastante buenos, competitivos. Así que creo que por ahí iba un poco tu duda y espero que la hayas resuelto. Muy interesante este vídeo, sos desde la Roca del Vallès. Dice MR Motley, pues gracias a ti. Santi dice, ¿cuánto backtest es conveniente para hacer el cálculo del drawdown? A ver, un backtest realmente completo para mí son 10.000 eventos. A partir de 1.000 eventos ya empieza a ser un backtest bastante robusto para tener un punto de partida, pero ya el completo sería de ese tamaño. Ok, vuelvo a compartir pantalla, pizarra en blanco y seguimos. El tercer punto, y al final del tercer punto os explicaré pues la noticia. Aquí lo tenemos, tercer punto, la entrada perfecta. ¿Qué significa entrada perfecta? Significa que yo buscaba la entrada perfecta, o sea, acababa buscando que se alinearan todos los astros del universo habidos y por haber, que el MACD más el RSI más rebote en un nivel importante, que también eso sucediera en otra temporalidad, que además la media móvil estuviera marcando el cambio. Es como que buscaba un alineamiento estelar total que me hiciera ganar siempre. Y eso no existe. O sea, que se alineen un montón de cosas no significa que el resultado de esa operación va a ser ganador. Unas veces va a ser ganador, otras veces va a ser perdedor. El tema es, por el hecho de meter 1500 parámetros para entrar y que se tengan que alinear un montón de cosas, no significa ganar más. Entonces, la entrada perfecta, que no se pierde, no existe. Se siga la estrategia, el sistema que se siga, las pérdidas están. Y siempre puede haber pérdidas. No es algo extraordinario. Entonces, no vayáis en busca de el santo grial. Olvidaros de algo perfecto. Porque si buscáis ese santo grial, os pasarán por delante estrategias muy buenas, sistemas muy interesantes, y los descartaréis. Porque vais, precisamente esto conecta con el punto 1, ¿por qué lo descartaréis? Porque vais con falsas expectativas. Esas falsas expectativas te hacen buscar una entrada perfecta que no existe. Esa entrada perfecta no existe. Además, también puede hacer que el punto 2 acabe condicionando el punto 3, que es el hecho de que cuando consideras que hay una entrada perfecta, en lugar de operar con un riesgo moderado, máximo del 2, cuando viene esa entrada perfecta, pues ahí le metes un 10, una locura. Porque es como, no, voy a entrar en las perfectas y ahí le meto el coche, la casa
y todo metido ahí y me juego todo a una carta. Pues no, esa entrada perfecta no existe. Cualquier sistema, cualquier estrategia tiene pérdidas y no podemos pensar que porque se alinean los astros podemos meter riesgos desproporcionados. Por eso también vemos cómo al final estos tres errores se retroalimentan y van de la mano. Muy bien, una vez explicado el error que cometía, vamos, como hemos hecho con los otros casos, a ver la solución. Entonces, en este caso de la entrada perfecta, la solución ¿cuál fue? Pues fue descubrir que con ratios altos ganaba más. Lógicamente, ganaba más a largo plazo, pero el hecho de buscar un gran ratio hace que el número de operaciones perdedoras sea brutal. O sea, vamos a poner un ejemplo y así lo entenderéis mucho más fácil. Imaginemos que tenemos un ratio 1:1. Eso significa que, por ejemplo, arriesgando un 1% de una cuenta de 1000, pues cuando ganamos $10 y cuando perdemos también perdemos $10. Ahora imaginemos que vamos a un ratio 1:10. Eso significa que cuando perdemos $10, pero cuando ganamos $100. ¿Por qué? Pues porque tenemos, cortando la pérdida, por ejemplo, a 10 pips y a favor a 100 pips buscamos un recorrido mayor. Eso me acababa dando porcentajes de acierto en operaciones bajísimos. Por ejemplo, me podía dar que solo ganaba el 20% de las operaciones y perdía el 80%. Y dices, ¿y cómo es posible ganar con un 20% de acierto? Pues porque ese 20%, pues multiplicado el 20% multiplicado de 100 operaciones, 20 multiplicado de $100, que es el beneficio, ganaba $2000, porque esas 20 operaciones me daban un rendimiento de 100 cada una. Y un 80%, pero con pérdidas de $10 son $800. O sea, ganar, le pongo una G, ganaba el 20%, y eso suponía $2000, perdía el 80%, que suponía $800. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado de 2000, bueno, no sé por qué lo hago con calculadora, o sea, 2000 menos 800, déjate de calculadoras, es un cálculo simple, 2000 menos 800 son $1200 de resultado, de tal manera que perdiendo mogollón de operaciones, o sea, prácticamente todas las semanas había muchas más pérdidas que ganancias, pero a largo plazo, cuando ya haces 100, 1000, haces muchas operaciones, eso te acaba compensando. En el corto plazo puede parecer que no, porque el día de hoy puede ser que me haya comido 2 stops. Y mañana, bueno, mañana es sábado, no, pero el lunes otro stop. Y tardaba en llegar el TP, pero al final lo que necesitamos es muchas operaciones para darnos cuenta. Entonces, la solución fue el hecho de trabajar con ratios. ¿Por qué? Porque me hacía ver que aquí no se trata de tener la razón, sino que no es un tema de voy a tener la razón, voy a acertarlo todo, voy a tener una entrada perfecta, sino que de lo que se trata es de ganar más de lo que se pierde. Aunque el número de operaciones perdedoras sea muy grande, porque un número muy grande de perdedoras, pero de pequeño tamaño, y entre media algún profit, pocos, pero muy grandes, nos compensan todo, porque un solo TP nos cubre 10 stops. Pues si estamos en una racha que llevamos 6 stops seguidos, a la que llega un TP nos cubre esos 6 y nos sube 4% la cuenta. Así que uno no tiene que buscar una entrada perfecta que no tenga nunca pérdida, porque eso no existe. Así que ese es un punto súper importante.
Charlie dice, el otro día había en TradingView un spread del 42 en oro, luego había pares que tenían entre el 6 y el 24 de spread, una locura. ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que el broker te cobra ese spread, otros brokers cobran mucho menos, como hemos visto por ejemplo en el caso de RoboForex, y entonces es muy importante seleccionar bien un broker que no tenga comisiones abusivas. De todos modos te digo que el oro generalmente es más caro que las divisas. Hemos visto el ejemplo de eurodólar, pero en cualquier broker, si lo que buscamos es, pues, por ejemplo, en lugar de eurodólar, oro, bueno, más que oro pongo, bueno, sí, pongo oro, yo creo que deberá salir por oro. Chao USD. Vale, no, aquí es para tomar la entrada. Pero aquí no me dice el spread, así. El spread mínimo son 0 pips, pero de media hay 9 pips. Esto es un spread brutal, para oro. O sea, que no lleguen a 10 pips de spread el oro siempre es muy alto. Y eso que dices 40, 50 acaba siendo bastante normal. Lo único que, pues con este broker, no veis la pantalla. Perdón. Con este broker, pues aquí veis el oro. Y realmente tenéis un spread medio muy bajo, que puede tener picos de 42, aún teniendo una media baja, porque habrá ciertos momentos que se puede disparar. Entonces es muy importante el spread, y por eso es importante que veáis el vídeo. Creo que ahora lo miro. Spread código trading. Vale. Aquí lo tenemos. Spread, el peor enemigo del day trader, así afecta el spread a tu sistema de trading. Este vídeo os recomiendo mucho que lo veáis si queréis ampliar el tema del spread. Os lo dejo en el chat, también os lo dejaré en pantalla. Vale, vamos a ver qué dice Luis. Dave, si es conveniente y aconsejable trabajar con una cuenta fondeada, ¿vale la pena para las personas que no tienen capital? Yo me decanto más por el trading social. O sea, el tema de publicar una cuenta y que te puedan invertir en ella tiene unas reglas mucho más simples. O sea, no tienes que cumplir unos drawdowns tan ajustados ni unos objetivos de beneficio. Para mí, el fondeo no es la mejor opción. Para otro puede serlo, pero para mí no. Dice Cristian que no sabe por qué se borró su mensaje. Notado que cuando pierdes la cabeza al hacer trading se llena a tal punto de que parece que está en un casino jugando al azar. Es importante respetar las reglas totalmente. Lo del mensaje, yo creo que YouTube tiene unos algoritmos que según qué frase cree que puede ser con un lenguaje o que estás haciendo algo que no le gusta y lo quita. Cosas que pasan, alguna vez también me pasa, o me dicen este título no es aconsejable. Bueno, yo seguramente va por ahí, porque yo ya te digo que no hago ninguna censura en el chat, a no ser que alguien se pusiera a insultar o algo así, pero bueno, es un chat muy sano. Hace muchos meses que no tengo que hacer ninguna intervención. Más importante aún, dice, la gestión del riesgo. Personalmente aplico el interés compuesto. Estas dos cosas son las salvavidas de todo trader. Totalmente de acuerdo. Federico dice, ¿estas explicaciones aplican para índices y criptos? Sí, aplica para cualquier mercado, porque no son cosas de un mercado concreto, sino generales. Buenas tardes, dice F on Fire. Y Federico, bueno, corrige lo de explicaciones, ya lo había leído bien. Y bien, vamos a la noticia. A ver, llevo muchos años haciendo directo todas las semanas. Hombre, alguna semana no habrá habido directo por el tema de que coincidía con Navidad o alguna cosa. Y quiero tomarme un pequeño parón. No sé si será de aquí a final de año o cómo será, pero el tema de los streams en directo, pues he llegado a un punto de saturación, no lo disfruto igual. ¿Y eso significa que el viernes no habrá contenido? No. El viernes haré un contenido parecido al directo,
pero grabado. O sea, voy a compartir pantalla y voy a dar clases teóricas de cosas como lo de hoy, o voy a estar operando o explicando cosas diversas de trading del formato parecido al directo, pero sin ser un directo. Y me tomaré un respiro. Eso significa que los viernes a la misma hora va a haber contenido nuevo cada semana. No reduciré la cantidad de contenidos en YouTube, pero sí el formato, y lo que es el directo pasará a ser un vídeo normal. Los lunes hago un Reels en YouTube, un vídeo corto. Los miércoles hago un vídeo donde estoy hablando a cámara, como ahora. Y los viernes va a ser un vídeo compartiendo pantalla, cosas más prácticas, cosas donde quiera tener una pizarra o quiera operar en el gráfico, y temas más prácticos. Entonces espero que comprendáis la situación. Uno a veces tiene que hacer cambios o dejar un tiempo sin hacer alguna cosa porque ya llega a estar un poco saturado. Y bueno, también está la opción que no vuelva a hacer streaming o que vuelva a hacerlo en otra plataforma. Ya sabéis, hay una plataforma muy famosa de streaming y a lo mejor me decanto por hacerlos ahí. Si acabara pasando eso, el contenido del viernes seguirá existiendo, pero seguirá existiendo pues en el formato de no ser un directo. A lo mejor acaba siendo un fragmento del streaming que haga en otro lugar. Pero ya os digo, de momento voy a parar un poco de hacer directos, y ya supongo que para inicio de año ya tendré pensado y habré descansado el tema y veré cómo lo enfoco, si los vuelvo a hacer y de qué manera los vuelvo a hacer. Dice Mauricio: hola David, te comento que estoy probando en demo un bot que trabaja con distancias de media móvil y es capaz de trabajar en modo rango o tendencia. Veré cómo va. Genial, Mauricio. Pues ves, el tema de los bots va muy bien, te permiten testear de forma muy rápida, o sea, los que sepáis programar os lo recomiendo mucho. Germán dice: sí, recomiendo las trampas, o que utilizaba 2 R de stop y 1 R de profit. Sí, o sea, el ratio 0,5 Rs lo sigo trabajando y no es algo que de repente haya cambiado o haya visto que no me funciona bien. Yo sigo operando de esta manera. Y bien, espero que os haya gustado este directo, este último directo. Y bien, supongo que volveré a hacer directos. Eso espero. Al final uno hace cambios, hace un descanso de ciertas cosas para retomar cosas nuevas. Eso me hace invitaros, como no, ahora que estamos, porque esto sería una cosa que termina de momento, pero os invito al nuevo canal de Coditers. En Coditers hago podcasts sobre inversiones y, por ejemplo, hemos tenido a Martí explicándonos pues temas más de trading algorítmico, ¿no? De programación. Él tiene un Darwinex en el top 10 de Darwinex, que es un sitio de trading social. Él no tiene una cuenta grande de capital propio, pero sí que tiene una cuenta grande de capital pues de otros inversores. También a Juanma Cabrera, que es alumno, exalumno. Hemos tenido a Juan Luis Piña. Y bueno, ahí el formato podcast, que son vídeos, no es solo audio. Después estamos en Spotify, en Apple y tal. Os dejo el link en el chat y también en la descripción y en pantalla, así para terminar con un gusto más agradable, no de lo que se deja de hacer, sino de proyectos nuevos. Por ejemplo, este canal secundario que está arrancando, y vamos a ver si pronto nos plantamos pues en 3.000 suscriptores, y porque realmente se aprende muchísimo. Yo aprendo muchísimo de pues las distintas personas que vienen al canal, y tengo futuros invitados muy muy interesantes, y os invito a que os sumáis a ello. A ver, te felicito por el canal, dice Cristian, es uno de los pocos canales muy serios de trading y de material de mucha calidad y claridad. He aprendido mucho con tus vídeos, te deseo mucho éxito, muchas gracias. Hi, hola, ¿qué broker me recomiendas? Porque voy a usar el broker de IQ Option. No, yo no te puedo decir cómo va IQ Option.
Yo, por ejemplo, si quieres probar la demo de RoboForex, pues puedes abrir una cuenta demo totalmente gratis y ver cómo va. Pero ya te digo, no te puedo dar referencias sobre IQ Option. OnFire dice, bien merecido este descanso, Dave, gracias. Bueno, es que van pues 4 años seguro haciendo directos cada semana. M. Motley dice, me alegro de haber estado en tu último directo, hace mucho tiempo que te sigo, pero hacía unos meses no podía estar presente. Luis, continúa con los directos, Dave. Bueno, no lo descarto, ya os digo que es probable que, a ver, seguramente después de Navidad, que solo faltan 2 meses, pues tras 2 meses de parón vuelva a tener ganas, lo enfoque igual de otra manera, se me ocurren ideas nuevas. A lo mejor en lugar de hacerlo en YouTube, pues se hace en otra plataforma, ya sabéis de cuál hablo, que es la más conocida para streamings. Hola Dave, hace años que te sigo, pero apenas me decidí a iniciar en este mundo. ¿Me puedes aconsejar cómo iniciar o qué hago inicialmente? Tengo conocimiento básico del tema. A ver, lo primero que te recomiendo es que tomes una formación, que empieces aprendiendo como cualquier disciplina, y te dejo aquí un curso totalmente gratuito que tenemos en la Academia de Código Trading, lo tienes en el chat, también está en la descripción. Y bueno, está agrupado en módulos, son 30 lecciones en vídeo, texto e imagen, donde vas a hacer los cimientos, una introducción, los mercados financieros, análisis técnico, análisis cuantitativo, psicotrading, operativa, etc. Eso es lo que te recomendaría, que empieces aprendiendo, practicando en demo, sin dinero, no te precipites. Jonathan dice, claro, muchas gracias Dave. Luther dice, buenas Dave, solo desearte un buen descanso y gracias por todos tus contenidos y tu tiempo. Y Roger, muchos saludos y muchas gracias por todo este tiempo. Pues gracias a vosotros. Si no estuvierais, no existirían los streams, los directos. Es imprescindible que seáis activos, que estéis en el chat, que haya usuarios. A veces no sois muchos, pero sois muy activos y eso es lo que se busca, ¿no? Que no hace falta que haya 200 personas en el directo, pero si hay pocas, 40, 50, pero sois activos, pues al final tiene sentido hacer un directo, porque el vídeo acaba teniendo miles de visualizaciones después con el paso del tiempo, porque acaba quedando colgado en el canal, aunque en el momento de hacer el directo seamos pues algunos días más, otros menos. Y bien, pues muchas gracias a todos y no os olvidéis de dar un me gusta si os ha gustado este vídeo y si queréis que siga haciendo directos también, a ver si llegamos a muchos me gusta para animarme a pronto retomarlo, y también aprovechad para suscribiros al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com, donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.